Amén, gracias al Señor. Entonces, nuestro tema de este día es un tema maravilloso. El amor de Dios y la adicción a otra persona. Ese es nuestro tema. Un poquito parte de lo que sucedió ayer en las células. El amor a Dios y la adicción a otra persona. O, al contrario, mejor, la adicción a otra persona, mejor todavía, y el amor a Dios. La adicción a otra persona y el amor a Dios. Me ha sorprendido este personaje tremendo en la Biblia que se llama Ruth. ¿Sabía usted que hubo un poeta famoso? Seguramente la mayoría han oído hablar de él o han leído de sus escritos. Era un poeta alemán que se llamó Johann Wolfgang von Goethe. Johann Wolfgang von Goethe, poeta alemán. Imagínate que este poeta famoso de Alemania leyó el libro de Ruth y describió a Ruth, dice un comentario, como el ser más hermoso y como el relato más hermoso escrito en pequeño formato. Así dijo Johann Wolfgang von Goethe. Dijo, el libro de Ruth es el más hermoso relato escrito en pequeño formato. Bueno, un hombre como este, de letras, un poeta, laureado en sus escritos, que admire un escrito de la Biblia y diga que es el más hermoso relato en pequeño formato, tiene que ser porque le sacudió los cimientos de su vida. Y realmente que el libro de Ruth es así, sacude los cimientos de nuestra vida por varias razones. Bueno, los que estuvieron en la célula ayer saben ya un poquito de lo que vamos a comentar hoy, pero es eso, la adicción a otra persona y el amor a Dios. Y para empezar, para ilustrarlo un poquito, quiero recordar el caso de una señorita cuya prima, con la cual se habían criado juntas, ahora ambas tenían un promedio de 25 años de edad. Una de las dos tuvo que viajar para ir a vivir a Europa y radicarse allí. Al despedirla en el aeropuerto, la otra prima sintió que un abismo se abría a sus pies y se la tragaba al perder a su prima. Sentía que su vida se había derrumbado porque no podría hacer nada sin la prima que se iba. Además, dice que había sentido un profundo dolor y una sensación de abandono y luego sintió hasta resentimiento. Tuvo sentimientos de resentimiento contra ella. La pregunta es, ¿qué podremos hacer frente a situaciones como esta? Imagínate, alguien que siente que pierde como la esperanza de su vida. Los términos son bien elocuentes, que se abre un abismo, que le traga, que va a fracasar, que quedó abandonada como un niño solo. Significa eso que había una tremenda adicción hacia su prima. Los psicólogos lo llaman el trauma del efecto adherirse, agarrarse o pegarse a otra persona. Y sucede tanto, no solamente entre familiares, así como primos o sobrinos o madre e hijo, pero esto se ve muchísimo en las relaciones sentimentales entre novios. Un novio, una novia que siente que él le pelea y que se va y dice, mi vida sin él no puede continuar, mi vida sin él no tiene sentido, mejor me voy a suicidar, ¿qué será de mi vida? Es la adicción a la otra persona. Y puede ser al contrario también. Si somos realmente sinceros, son millones de personas, mujeres y hombres, que presentan el efecto llamado en psicología adherirse y que se puede identificar de varias formas, pero sobre todo cuando llegan a depender
querer y necesitar desesperadamente a alguien. Esa dependencia es una adicción, la cual, conforme a la patología que presenta el individuo, da algunas pistas. ¿Cómo sabemos cuando somos adictos? Entonces se manifiesta con actitudes extremas que delatan o ponen en evidencia a la persona. Algunos de estos síntomas son eso. Una, ya la mencionamos, dependencia. Otro síntoma es ansiedad. La ansiedad, cuando no se tiene o no está cerca de esa persona. La inseguridad y el conflicto de tomar decisiones por sí mismo o por sí misma. El pánico de sentirse solo o sola cuando cree que la otra persona se aleja sentimentalmente o se aleja físicamente, y esto produce una desesperación terrible. La gente no puede estudiar, no se concentran tranquilos, no pueden trabajar tranquilos. Es una cosa impresionante. Bueno, en el libro de Ruth encontramos un caso maravilloso en la Sagrada Escritura que queremos ver en el día de hoy. Y para lo que vamos a ver, queremos leer Ruth. Dije que tomamos de ayer y seguimos hoy Ruth, el capítulo 1, y vamos a leer algunos versículos de la Escritura donde hay un caso de dependencia que al comienzo uno cree que es un caso de dependencia de personas, pero al final no es así. La historia da un vuelco, da un giro diferente a lo que nosotros pensamos. Por eso vamos a leer Ruth, el capítulo 1, y vamos a leer algunos textos empezando en el versículo 3. Versículo 3. Y hasta el 5. El caso que, para orientar un poquito, voy a resumir, es de una mujer que tenía a su esposo y a 2 hijos. La mujer se llamaba Noemí. El esposo de Noemí murió y ella quedó viuda. Y después, sus 2 hijos, que también eran casados, tenían sus esposas, murieron los muchachos. Así que la historia es, Noemí queda viuda y sus 2 nueras, casadas con sus hijos, quedan viudas también. Bueno, ahí empieza el relato y hay un desenlace bien interesante de lo que pasa. Leamos Ruth capítulo 1 versículo 3. Dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Vea, 10 años deliciosos. La suegra con sus nueras y sus hijos. Pero dice que murió el esposo de ella. El versículo 5 dice: y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Tremendo, eso suena algo difícil. Saltemos al versículo 8, dice: Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. El Señor haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. El 9 dice: os conceda Dios que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. A mí me fascina la buena relación que hay entre la suegra y las nueras, porque la fama normalmente que hay en todo el mundo es que las nueras y las suegras no se quieren. Pero dice que las muchachas viudas de los hijos de ella alzaron su voz y lloraron también. El versículo 14 es bien interesante, dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuelve tú tras ella. Note que estas mujeres no eran del pueblo de Dios, ¿no? Ya leímos al comienzo que los hijos de Noemí se casaron con muchachas impías, moabitas, no pertenecían al pueblo de Dios. Versículo 16 de Ruth 1 dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje, ni aparte de ti, porque a donde quiera que fueres tú,
iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Dios, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Bueno, ya tenemos un relato, lo han entendido, ¿cierto? El asunto de esta familia. Bien, esto es un mensaje positivo donde vamos a ver que Ruth nos da una lección ejemplarizante. La pregunta es, ¿cuál es esa lección ejemplarizante que nos da Ruth? Porque ya parece que Ruth tiene el trauma o el síndrome de adhesión, de adhesión y de adicción a otra persona. Pareciera que Ruth dice: suegra, yo sin ti no soy nadie en la vida, suegra, yo sin ti no voy a poder vivir, soy una adicta a tu compañía. Ayer decíamos que el ser humano es un ser gregario. Si queremos definir esta palabra gregario, Dios creó al ser humano un ser gregario. Gregario significa una persona sociable, una persona necesitada de compañía de los demás. Y por qué no decirlo, Dios creó al ser humano hasta dependiente de los demás. Desde que estamos en la cuna empezamos a depender. El bebé depende de la teta de mamá, de su compañía, de su cariño, de su cuidado. Somos seres gregarios. Dios nos creó para vivir junticos, en sociedad, para estar acompañados. A los niños y a los ancianitos no les gusta estar solos. Los niños lloran, los viejitos también lloran. Cuando un viejito en su tercera edad se vuelve así, se vuelve como un niño. Se asusta cuando lo dejan solo. Así que hijos y nietos vayan pensando cómo son los viejos, ¿no? Yo espero cuando llegue a esa edad, porque todavía estoy muy joven, no ser un viejito que me dé miedo, ni me asuste, ni me siente a llorar porque no están ahí los hijos y no están los nietos. No, todo lo contrario, que Dios nos ayude a ser viejos bonachones y que estemos bien contentos. Pero bueno, el asunto es que Dios nos creó seres gregarios. Sin embargo, en la Biblia, su palabra, Dios muestra, y esto es muy importante, bueno, vamos aquí repartiendo para acá y para este lado. Vamos a dividir las cosas bien. Dios creó dos clases de dependencia. Una es la dependencia absoluta, o sea, total, absoluta de Dios, por este lado, la dependencia de Dios. Y la otra dependencia, por el otro lado, es la dependencia del ser humano. Los bebés, los niños necesitan a sus padres, necesitamos sentirnos acompañados, etcétera. La soledad es una de las cosas más terribles que hay hoy, la depresión. Pero Dios quiere que tengamos muy en cuenta que la dependencia absoluta, o sea, en el sentido absoluto, significa radical. La dependencia absoluta tiene que ser de Dios. Esa dependencia de Dios implica fe en Dios, implica agarrarnos de Dios, implica adorar a Dios, que eso no lo vimos ayer, adorar a Dios. La dependencia absoluta es que adoremos a Dios y digamos: Señor, te amo, mi vida depende de ti, Señor, mi vida depende de tu amor, de tu cariño. Y la otra dependencia es la dependencia humana. Entonces, aquí tenemos que hacer ahora la diferencia. La vida se puede llegar a tornar en una desgracia y en una vida miserable cuando la persona reemplaza o suplanta la dependencia absoluta de Dios y quita a Dios del altar de su vida, y en lugar de Dios, de ese altar de adoración y de devoción, pone a otra persona ahí. Hay mamás que, por ejemplo, un hijo o una hija se puede llegar a convertir en la absoluta adoración y devoción. Han desplazado a Dios y han puesto a su hijo o a su hija allí. Pero pasa también una novia: oh, mi príncipe azul, mi rey. Y hasta por teléfono se lo dicen y le escriben: mi amor, es que yo a ti te adoro, te adoro. Y él le contesta al otro lado, dice: mi vida, yo también te adoro. Y no lo dicen solamente por molestar, lo dicen porque es cierto, porque ya han desplazado a Dios
y llegó a un extremo de tanta devoción que ya no adoran a Dios, sino le adoran a ella o a él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando desplazamos a Dios de la absoluta dependencia, la vida se puede llegar a convertir para nosotros en una vida miserable, en una vida desgraciada, en una vida vacía. En el momento que la otra persona le falle, ahí ya está, mejor dicho, se abre el abismo a sus pies, se lo traga la tierra o se la traga la tierra. La vida ya no tiene sentido. Dices que sin él no vale la pena vivir, sin ella no vale la pena vivir. ¿Qué sucede? ¿Por qué la vida se volvió una desgracia? ¿Por qué esa persona se le volvió una desgracia? A veces no por culpa de la persona, sino por culpa de uno mismo que endiosó a la otra persona. Y entonces, ¿qué sucede? Quitó a Dios del altar y ahora lo reemplaza la otra persona. Encontramos entonces mucha gente que siente que su vida se les derrumba porque ya entraron en conflicto con la persona con la cual estaban amando. Entonces ya hemos separado las dos cosas, la absoluta devoción a Dios y la devoción o la dependencia de otras personas. Dios quiere que tengamos todo en su justa medida. ¿Cuál es la justa medida? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, tus sentimientos, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Esa es la primera medida, amar a Dios así. Y la otra es que sí, claro, es rico tener una vida de romance, es delicioso tener una vida de amor, tener la novia, tener el novio, un buen esposo, una buena esposa y todo, pero eso tiene una justa medida. Dependemos de nuestro ser, nuestro congénere, somos seres gregarios, dependemos en cierta medida, pero la dependencia absoluta y la devoción absoluta tiene que ser hacia Dios. Bueno, entonces, aquí encontramos, en este caso en la Biblia, que Ruth supo separar la adhesión o dependencia de Dios de la dependencia del ser humano. Cuando leímos que Ruth no se quiere separar de su suegra, lo primero que pensamos es, Ruth era una adicta. Ruth tenía el trauma del efecto adherirse a la otra persona. Ruth sentía que se le tragaba la tierra y se abría un abismo a sus pies y no podía vivir sin su suegra. Pero mire que no es así. Porque cuando nosotros leemos aquí en Ruth, la primera parte del versículo 16, aparentemente Ruth se siente sola. Leamos un poquito Ruth 1:16. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. O sea, aquí vemos a Ruth agarrada de su suegra, como que no puede vivir sin ella, se siente sola, pero no es así. Al contrario, lo que Ruth está haciendo es sacrificando parte de su bienestar. Ella podría casarse otra vez. La suegra, Noemí, le dijo a Ruth, le dijo, vaya, consígase otro marido, mija, usted todavía está joven. ¿Qué consejo de una suegra tan bonito? Mire, mi hijo se murió, pero la vida no se ha acabado. Le dice, vaya, consígase otro esposo. Entonces Ruth dice, no, yo no me voy a ir. A donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Bueno, aunque Ruth no era israelita, ya lo vimos, era moabita, no era del pueblo de Dios, tenía dioses ajenos, ídolos que no eran Dios, extraños. Es allí donde Ruth nos da una lección ejemplarizante. Ella se coloca, o pone mejor, en el trono de su corazón y en el altar supremo de su vida al verdadero Dios viviente. En otras palabras, Ruth, la moabita, se convierte a Dios. Se convierte a Dios. Y coloca a Dios en primer lugar en su vida, y esto lo vemos en la segunda parte del versículo 16, Ruth 1:16. ¿Cómo termina el versículo? Dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¡Qué tremendo esto! Que Ruth dice, yo voy a servirle al verdadero Dios. Tengo en el altar la prioridad, la dependencia de mi vida. No eres tú, Noemí, suegra mía, te quiero mucho, pero el primer lugar es Dios. Él será mi Dios. Y tu pueblo será mi pueblo. Como ser gregario que necesita,
Ruth a otras personas dice, no quiero ya más a los moabitas, no me interesan, ese es mi pueblo genéticamente, pero considero, dice Ruth, mi verdadero pueblo es tu pueblo, porque es el pueblo de Dios. Tremendo. Mire, yo le he dicho a muchas personas, tenemos familia en carne y sangre, tíos, primos, sobrinos, etcétera, hasta hermanos a veces, o medio hermanos, que no aman a Dios, no pertenecen al pueblo de Dios. A veces no quieren saber nada de nosotros. Yo me acuerdo cuando estábamos en la otra sede, allí en Plenitud, en la parte alta de Chapinero, una vez despidiendo a un tío que hacía como 15 años no veía y vino a visitarnos, visitó a mi viejita, a mi mamá, y cuando iba bajando la escalera, yo lo miré arriba desde la baranda y le dije, oiga tío, lo espero para que venga aquí a una reunión y venga y participe y adore a Dios con nosotros. Y lo traicionó el subconsciente y me hizo en el aire un manotazo mientras bajaba la escalera por las escalones. Decía, ¡ah, que voy a venir por acá! Así me dijo él. Entonces descubrí su corazón. Era parte de mi sangre, de mi familia, etcétera, pero no amaba a Dios. No quería saber nada de Dios, ni de mi relación con Dios. Yo que voy a venir por acá, decía él. Entonces, yo dije, bueno, no quiere saber nada. Comparación. Ese tío que no quería saber nada de Dios, no es que yo lo menospreciara, no es que yo lo odiara o estuviera resentido con él, no. Pero a mis hermanos en la iglesia, en la congregación, yo los estaba viendo con una ternura, una intimidad, una comunión, un afecto tan lindo que dije, esta es mi familia, ellos son mi familia. Y es así, eso es cierto. Los seres gregarios en la comunidad de Dios, en la iglesia, consideramos que a veces tenemos familia en nuestro apellido y todo, pero no son nuestra familia, nuestra verdadera familia que nos produce gozo, que nos alegra verlos. Cantarle a Dios con nosotros son los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. ¿Sí o no? Ah, bueno, entonces denle un aplauso al Señor. Gracias a Dios. Y nos alegra, yo los veo a ustedes y yo me siento contento. Digo, aquí está, esta es mi familia, los quiero mucho. A ambos tenemos el mismo sentir. Bueno, entonces mire, Ruth pone a Dios en el trono de su vida en primer lugar. Entonces la dependencia única o primera de Ruth no era la suegra, era Dios. Pero justamente porque ella amaba a Dios, no quería dejar sola a la suegra. Al comienzo parece que la sola es ella, aunque sí en cierta manera lo era, porque había perdido a su esposo, el hijo de la suegra. Ella realmente en su corazón lo que no quería dejar sola era la viejita. Dice, se murió mi esposo, se murió mi cuñado, se murió el esposo de ella, la viejita está sola, la voy a acompañar. Entonces eso era lo que quería Ruth. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, concluimos aquí una partecita. El resultado es que Ruth no siente adicción por una persona, ni dependencia extrema. No tiene pánico de estar sola, no siente que un abismo se la traga, como la muchacha en el aeropuerto, y que la vida se le derrumba, sino todo lo contrario. Más bien lo que Ruth está haciendo es ministrarle comunión y compañía a su suegra. Ella no está allí para ser consolada, ni para llorar, aunque necesitaba también ser consolada. Mire qué interesante. Pero ella está allí para consolar y para bendecir a su suegra. Ella es fuerte. Entonces, las conclusiones que comenzamos a sacar aquí son las siguientes. Cuando una relación sentimental, por ejemplo, se vuelve traumática y una mujer dice, no puedo vivir sin él, me muero, es porque lo puso a él en primer lugar y siente que se le abre la tierra. Y lo mismo a un hombre. Dice, no puedo vivir sin ella. Entonces siente que se le abre la tierra. Una persona así es muy débil, pero una persona que tiene a Dios en el trono, en su corazón, en primer lugar, entonces, es una persona que no siente pánico, no siente angustia, no ha creado dependencia y que la vida no se le va a acabar y que porque está perdiendo a esa persona sentimentalmente. Y los seres gregarios en Dios
mantenemos nuestra justa medida de relación. O sea, una relación no nos va a hacer daño sentimental o afectiva, de padre a hijo, sea de amor fileo o de hombre a mujer, lo que sea. No nos va a hacer daño si nosotros tenemos en primer lugar a Dios en nuestra vida. Algunos de ustedes están pensando, bueno, a mí me ha pasado, a fulano o a fulana le ha sucedido, pero la pregunta es, ¿y por qué a algunos cristianos les pasa también? Entonces la respuesta es, porque no son verdaderos cristianos y no tienen en el trono de su vida en primer lugar a Dios. Y por no tener en el primer lugar a Dios en el trono de su vida, se cometen errores. Mire, hay muchachos y hay niñas que tienen novios o novias que no son cristianos. Y cuando les van a dejar, hacen la pataleta, lloran, se mueren, el abismo se les abre, la tierra les está tragando. Y entonces, ¿sabe lo que hacen? No lo voy a dejar perder, no la voy a dejar perder, me caso con él o me caso con ella. Y se casan. Y a los 8 días despiertan de un espejismo y dicen, ¡qué porquería! ¿Por qué me metí con él? Yo no sabía que era así. O esta porquería. Y empiezan las peleas terribles. ¿Dónde se cometió el error? ¿Dónde empezó a cometerse el error? Es muy importante saber eso. Y esta es una charla para todos, para viejos y para jóvenes. ¿Dónde se cometió el error? En el momento en que como seres gregarios nuestra dependencia absoluta no era de Dios, sino de esa relación sentimental. Ojo, hay que tener mucho cuidado y las cosas en su justa medida, o de lo contrario, la vida de una persona se puede llegar a convertir en una desgracia. Yo sé que Dios, hay gente que aún al ver este mensaje repetido después, Dios les está hablando y les está diciendo, tenga cuidado. ¿Dónde está el paso en el cual, como una caída, va a dar el paso a un abismo y te vas a caer y vas a destruir tu vida y tu vida se va a volver una ruina y se va a volver una miseria? Llegó el punto en que Noemí amaba tanto a su nuera Ruth, que le decía que era como una hija. Por ejemplo, lo vemos en el versículo 22. Y así volvió Noemí y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió a los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y en el versículo del siguiente capítulo también, el capítulo 2 y el versículo 22, Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. O sea, ya hay una relación tan linda allí que deja de ser como su nuera y le dice, hija mía, o sea, la amaba, la quería como a una hija. Bien, ahora, quiero ir a la segunda parte que es muy importante y me gustaría ver las recompensas, o digamos así, para Wolfgang Goethe, el famoso poeta alemán, el desenlace, de razón que este poeta dice que es el mejor relato corto escrito, el libro de Ruth. Bien, yo miro algunas cualidades adicionales en la vida de Ruth, por eso quería hoy dar esta palabra. Una de ellas es la humildad de Ruth. No se esperaba eso de una persona impía, de una persona idólatra, de una persona que no tenía al verdadero Dios, sino dioses ajenos. Pero miren la nobleza de Ruth. Ruth es muy humilde y se demuestra por ser una mujer sin protagonismos. Ustedes saben quién es un protagonista, ¿no? Es el principal de la cinta, es el chacho, el pupuchurro, el hermoso de la película, o la estrella. Ella puede ser una mujer, ella es la estrella, la protagonista. Entonces, Ruth no es una mujer que quiera hacer protagonismos. Me fascina que como ella puso en primer lugar a Dios, no se derrumba y antes tiene fuerzas para ministrarle al que está derrumbado y empieza a bendecir a su suegra, que necesita también ser consolada. ¿Cómo se demuestra la humildad de Ruth? Miremos rápidamente Ruth capítulo 2, versículos 3 y 7. En Ruth, el capítulo 2, los versículos 3 y 7. Observe esto, dice, fue pues
y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Entonces, Booz era también familiar de su suegra, de Noemí, y era de la familia de Elimelech. Bueno, eso dice el versículo 3. En el 7 de Ruth 2 dice, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Aquí encontramos a Ruth, dice que iba detrás de los segadores. Hay dos lecciones interesantes en ese ir detrás de los segadores. Una, ella no está en la parte de adelante haciendo protagonismos. La segunda, se dice que los pobres eran quien iban detrás de los segadores, y a la gente pobre se les daba la oportunidad de recoger algo de lo que iba quedando. ¿Comprende? O sea, los segadores principales iban en la trocha segando, pero algo se quedaba por ahí que ellos no recogían de la cosecha. Entonces se le daba la oportunidad a la gente pobre de ir por ahí recogiendo las cositas que los segadores no habían podido coger, y eso lo recogían para ellos, para su comidita y para vender. Significa que Ruth era una mujer pobre también. No estaba en protagonismos, pero ella además iba ahí. La segunda lección es que el espíritu de Ruth, de ser tan generosa y tan buena, y de poner en primer lugar a Dios en su vida y depender de Él, Dios se lo comienza a retribuir y se lo empieza a premiar. En otras palabras, Dios honra a los humildes. Y esa es la segunda cosa interesante. Dios honró a Ruth de una manera providencial, no fue una casualidad. Cuando algo es providencial, viene directamente de Dios y no es casual, es providencial, es de Dios. Entonces, Dios puso en su camino a un familiar de su suegra, que encontramos aquí en el libro de Ruth, que se llama Booz. Y Dios puso a ese hombre para bendecirla a ella. Vamos a leer este relato tan lindo en Ruth, el capítulo 2 y el versículo 5, unos textos ahí adelantito. Mire lo que dice. Ruth 2:5 dice, y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Empezó a mirar que era una trabajadora y que era muy humilde. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores de las gavillas. ¿Se da cuenta? Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo, que sieguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe agua de los criados. Entonces ella, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Qué tremendo esto. La muchacha baja su cabeza y se inclina y se postra y dice, yo he hallado gracia. Booz le dice, yo he dado orden a los criados, porque es que ni siquiera era considerada como una criada. Dice, yo le he dado orden a los criados que cuando tú vengas recogiendo detrás de los segadores las cositas para ti, que no te molesten. Y es más, les he dicho que vaya, que te dejen ir a las vasijas para beber el agua que sacan los criados. Ahí encontramos a Ruth. ¿Qué honró Dios en Ruth? Dios honró entonces, aquí viene una tercera cosa,
honró su bondad, honró su generosidad con la suegra. Ella misma necesitaba ser consolada y sin embargo estaba consolando. Mire, cuando uno tiene dolor en el alma y uno le ministra a otros, Dios lo honra y lo bendice también a uno. Y aquí quiero contar lo que dije hace un rato que me pasó el domingo pasado. Yo hacía 2 semanas, me iba a quedar callado, pero Elenita dijo, es bueno el testimonio, cuéntelo. Entonces dije, yo también considero bueno. 2 semanas atrás, como 15 días, yo estaba sufriendo en el nervio trigémino una terrible neuralgia, un dolor tremendo que me molestaba la cara, el maxilar, ya me empezó a doler. El domingo pasado cuando me levanté me estaba doliendo el oído y ya me dolía la cabeza por el pabellón alrededor de la oreja. Y entonces yo había tomado una cantidad de pastillas de una cosa y otra y nada que recibía sanidad antes, como dice la Biblia de la mujer del Evangelio, antes le iba peor. Así estaba yo. Bueno, el domingo pasado, así con el dolorcito y todo, yo estaba aquí predicando, etcétera, y cuando bajé estas escalinatas para orar por la gente acá, entonces yo estaba orando aquí, estaba orando allí, cuando venía hacia este lado, pasando como por la mitad del centro, y estaba orando por 2 personas, el Señor me habló y me dijo, he aquí que yo te sano. Yo dije, ¿verdad? Pero como tenía que orar por otros, no le puse mucho cuidado, pero ahí me quedó sonando, yo te sano, me dijo el Señor. Y yo estaba muy preocupado, así que desde mediodía, decidí no tomar ni una más de esas pastillas, de ninguna de ellas, de los medicamentos 2 que estaba tomando, y me sentí bien. Y luego en la tarde dije, no me duele, no, estoy muy bien. Y dije, pues sinceramente, yo pensé, me confieso, ¿será un pensamiento, será un pensamiento mío o sería Dios que me habló? Porque puede ser una sugestión personal. Yo te sano. Así que dejé de tomar los medicamentos. Por la tarde estaba bien, por la noche estaba bien, el lunes estaba bien, el martes estaba bien, perfectamente. Y le dije, Elenita, Dios me sanó. Y entonces dije, ahora sí le puedo contar. Porque yo dije, ¿qué tal que yo le diga a ella que Dios me sanó, que dijo que me sana, y después otra vez con el dolor? Entonces me quedé callado. ¿Comprende? Pero cuando me di cuenta que estaba totalmente sano, entonces dije, Dios me habló y me dijo, he aquí que yo te sano. Amén, gloria a Dios. Y recordaba esta semana que en otras ocasiones, algún día yo les conté, estaba predicando en una carpa hace años, quizá más de 20 años, una carpa que poníamos para hacer cruzadas evangelísticas en Ciudad Bolívar. Y esta semana lo recordamos también. Esa semana yo estuve tan grave, era una campaña grande con muchas misiones, con todas las iglesias de todos los barrios de Ciudad Bolívar ahí en esa carpa. Para mí era una responsabilidad muy grande. Y yo estaba tan enfermo, duré 2 días o 3 que yo apenas comía y me levantaba de la cama. Llegó un momento en que estaba tan enfermo que yo temblaba y creía que no podía llegar allá a Ciudad Bolívar para predicar por la debilidad tan tremenda que tenía. Cuando estaba esa noche orando, yo dije, no, yo no puedo parar esta campaña, yo no tengo un compromiso con la gente, con las iglesias, y yo tengo que seguir orando por los enfermos y predicando la palabra de Dios. Yo decía, Señor, sería una tragedia si yo digo que no vuelvo porque estoy enfermo. Además, la gente que va a pensar, el predicador muriéndose y llorando por los enfermos. Así que ese día llegué y estaba tan débil que tenía que casi agarrarme del púlpito en la plataforma y estaba medio doblado predicando ahí así. Cuando llegó el momento de orar por los enfermos, llegó un punto en que yo me puse allí en esa plataforma así y me hinqué y me ponía las manos en el piso de la plataforma mientras oraba por la gente, porque yo tenía miedo de pronto de irme de cabeza, de caerme de ahí mientras estaba orando por los enfermos. Y en el momento en que yo ungía con aceite y oraba a los enfermos,
Un momento dado vino un fuego celestial que corrió por mi cuerpo, una sensación de fortaleza, de bienestar, como si yo fuera un gran atleta, y sentí inmediatamente la sanidad y las fuerzas en mi cuerpo. Apenas hacía un momento yo estaba pensando, ¿cómo voy a hacer para pararme de aquí después de orar por la gente porque no tengo fuerzas? ¿Cómo voy a hacer para ponerme de pie? Y en ese momento vino el poder del Espíritu Santo y ministró a mi vida y me sanó. Tremendo. Y cuando yo veo este caso de Ruth, la moabita, digo, Dios honra la generosidad de la gente. Dios honró la generosidad de Ruth con su suegra. Mire, vamos a descubrirlo. En Ruth 2, 11 y 12, la Biblia dice lo siguiente, oiga bien, y respondió Booz, el que le dio trabajo a la chica, mire lo que dice, y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Esto es altruismo. Tremendo. Ruth, en lugar de volver a su nación, se quedó ahí. Pero mira otra cosa. El versículo 12 dice, el Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esto es tremendo. Dice, el Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. O sea, Ruth fue honrada. Ruth sembró, Dios ahora le está dando la cosecha. Mi hermano, créalo, cuando tú siembras algo, después Dios viene a darte la cosecha. Dios honró la bondad y la generosidad de Ruth con su suegra. Pero hay una quinta cosa más, creo que vamos en el número 5, ¿no? Dios ministró al alma de Ruth, que no tenía consuelo. Aquí vamos a descubrir, estoy abriendo el corazón de Ruth. Hay cosas que no las habíamos mirado, pero estoy haciéndole como una cirugía al corazón de Ruth, y aquí descubro algo tremendo. Dios ministró a Ruth, que consoló a su suegra porque se le murió el suegro, o sea, el esposo de Noemí. El altruismo de Ruth es que ella misma necesitaba consuelo, estaba sin consuelo, porque también su esposo había muerto, y en lugar de esperar ser consolada, sacó fuerzas de debilidad y consoló a su suegra, ministró a su suegra. Mira, cuando tú sacas fuerzas de debilidad y bendices a otro espiritualmente, económicamente o como sea, cuando tú lo haces, Dios te va a recompensar. Póngale la firma, Dios le va a recompensar a usted. Está en Ruth capítulo 2 y versículo 13, y estamos terminando ya. Ruth 2:13 dice, y ella, o sea Ruth, dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Oh, qué tremendo esto es. Esto es algo sorprendente. Ruth no era ni siquiera como una de las criadas de Booz. Y dice, esas palabras que acabas de decir, las necesitaba, está diciendo Ruth. Yo necesitaba ser consolada, yo necesitaba ser fortalecida. Tú me has ministrado a mí. O sea, se descubre todo. Ruth era una mujer que necesitaba ser consolada por la muerte de su esposo, y sin embargo ella estaba consolando a su misma suegra, que también había perdido a su marido. Entonces dice, me has consolado. Halle yo gracia delante de tus ojos. Has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. El relato es fascinante, pero tengo que terminar.
Tarea. Siga leyendo desde Ruth 2:15 hasta el final del libro. Se va a sorprender de la cantidad de cosas que hay allí. Se las resumo. Booz redime, es un término que está en la Biblia, redime a Ruth. ¿Cómo la redime? La redime con el matrimonio, y siendo Ruth caso ejemplar y casi único en la Biblia, siendo Ruth una moabita que no pertenecía al pueblo de Dios, no pertenecía a Israel, pasa a través de Booz a convertirse en una de las mujeres antecesoras del linaje ni más ni menos que de nuestro amado Jesús de Nazaret, el Salvador y Redentor del mundo. ¿Comprende? Eso es algo fuera de serie, eso es algo inimaginable, eso es algo extraordinario, fuera de serie, inimaginable, extraordinario. Que una mujer moabita, impía, de un pueblo pagano, entre así por su bondad, por su entrega a Dios y por su fe, y haga parte del linaje, de la descendencia, de la generación de la cual nace Jesús de Nazaret. Eso es algo extraordinario. O sea, es casi de no creer. ¿Cómo así? Ruth, de esa manera, se convierte en una persona de la cual viene el linaje de Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo. ¿Por qué todos esos premios? ¿Por qué esa recompensa tan tremenda? Porque Ruth fue una mujer que puso en la dependencia absoluta, en el primer lugar de su corazón, en el altar de su vida. Ruth puso a Dios, y por eso ella no tenía adicción a otras personas. Todo lo contrario, ella misma siendo necesitada de consuelo, ella misma consuela a su suegra. Ella misma siendo ser ministrada, ministra. Cuando yo estaba leyendo esto, estaba pensando en lo mismo del domingo pasado. Yo estaba necesitando sanidad. Y yo decía, ¿y quién ora por mí? Y estaba orando por la gente. Y Dios dice, yo te sano. O sea, el Señor, esta es la generosidad, es la bondad, es la misericordia misma de Dios. No tenemos por qué nosotros exaltarnos, hacer protagonismos. No tenemos por qué estar tratando de buscar ser el protagonista o la protagonista de la novela, destacarnos. No, todo lo contrario. Lo que nosotros tenemos que hacer es postrarnos y adorar y decirle, Señor, has sido bueno, me has bendecido, te adoro, te entrego mi vida, Señor, te doy gracias, Señor. Y las recompensas, muchas veces las recompensas son solamente los reconocimientos y las gracias nada más. Tengo saludos. Esta semana justamente nuestra hermana Adelina, la abuelita del bastón, ¿recuerdan? Estaba viniendo por ahí. Bueno, ella ha viajado de nuevo a Venezuela. Posiblemente, ellos me dijeron, tal vez están viéndonos hoy también en la transmisión desde Barquisimeto, están viendo el culto, nuestra reunión de hoy. Ella viajó para volver a estar con su hijo allá, porque aquí tenía unas situaciones a veces difíciles. Se fue y está con su hijo. Y me llamó el hijo, me dijo, ¿usted es Urbano Rojas? Le dije, sí, soy Urbano Rojas. Me dijo el hijo, bueno, lo que pasa es lo siguiente. Dijo, estoy aquí con mi mamá y ella dice que le ama a usted como un hijo, o sea que los dos somos hermanos, y que le ama por el cariño y el cuidado, y bueno, detalles por ahí. Dice que le ama mucho y que lo quiere como un hijo y que lo extraña. Y le llamo para darle las gracias por la forma como ustedes y con la iglesia, dijo, por eso lo estoy haciendo también. Dele las gracias a toda la iglesia por la forma tan linda como la recibieron y la acogieron en la iglesia. Acuérdese, Ruth, somos seres gregarios, nos necesitamos la comunión. Así que el hijo me dice, estoy agradecido por haber tratado a mi mami como si fuera también como su mamá.
Venga a Venezuela las veces que quiera. No es para pagarle, sino porque estoy muy contento por lo que ha hecho. Bueno, esa actitud de él alegró tanto mi corazón que yo dije, no necesitamos recibir recompensas en dinero, en especie, que nos bonifiquen, ni nada de eso. Pero el solo hecho de tener gratitud ya es una gran satisfacción. Estamos cumpliéndole a Dios. Cuando nosotros mismos, aún siendo necesitados, estamos ministrándole a otros. Y eso fue lo que Ruth hizo, y esa fue la gran recompensa del Señor. Entonces, Dios me dijo, esta semana tú tienes que continuar lo de la célula del sábado. Tienes que continuar el mensaje porque es completo para todos. La bondad del Señor y la generosidad de Dios. Acuérdate siempre, no adictos a otras personas, adictos a Dios, sí, y dependientes de Dios en el sentido sano de la palabra. Y cuando hacemos eso, ¿sabes qué? Dios a ti te va a recompensar. A Ruth, que era la mujer que iba detrás de los segadores, recogiendo las cositas que se le caían a los demás para poder comer ella y llevarle también a su suegra. A Ruth, que estaba necesitada de consuelo y a su vez consolaba más bien a su suegra. Ruth, que estaba necesitada de compañía, y en lugar de tener adicción hacia su suegra, se agarró fue de la mano de Dios y se convirtió en una persona a la cual la tierra no se la tragaba, ni los problemas se la comían, y no necesitaba buscarse otro marido, aunque sin buscarlo Dios se lo dio, y la sacó de la pobreza y la redimió al punto que la redime para hacer historia como parte de la genealogía ni más ni menos que del Hijo del Dios viviente. ¡Qué recompensa! ¡Qué cosa más grande que esa! Pertenecer al pueblo de Dios, no por genealogía, no por genes, sino por fe. Y esa es la última tremenda lección que tengo, y es que recibimos de Dios no por genes humanos, sino por la genealogía divina, privilegios y promesas mediante las cuales Dios nos hace partícipes de su genealogía. Y además, ¿por qué no? Dios puede bendecirnos con las manos abiertas económicamente también. ¿Hemos entendido la lección? Dios es maravilloso. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Gloria al Señor. Vamos a orar en este día. Vamos a orar. Yo tengo aquí aceite. Vamos a ungir. Alguien que está enfermo, venga, vamos a ungirle. Alguien está triste, venga, voy a orar por usted. Alguien Dios le ha hablado esta mañana. Yo pienso que algunas personas que están aquí y otros que están viendo el mensaje por televisión, aún en diferido después en la repetición, yo creo que a muchos Dios les ha hablado pasajes de la historia de su vida y han dicho, tenaz, yo fui esclava de ese tipo. Y Dios no me llamó para ser esclava de los hombres, sino esclava de Él. Ese tipo abusó de mi amor, de mi confianza. O al contrario, también hay hombres, por ahí leía una publicación recientemente, que el hombre a la esposa se le arrodillaba y le decía que no lo dejara, llorando, le suplicaba. Y no era porque él fuera un tipo malo, ni que la tratara mal. La mala del paseo era ella. Pero dice que sentía que la dependencia era tan terrible que creyó morirse cuando ella se fue y lo dejó hasta que encontró ayuda. Entonces, seguramente han pasado pasajes, episodios de la vida de muchas personas y dicen, no, definitivamente yo tengo que agarrarme de la mano de Dios y de esa manera yo voy a bendecir a otros, me van a bendecir a mí, y las relaciones que yo tenga con otras personas, incluso novia, novio, esposo, no me van a hacer daño, porque yo estoy con Dios en el primer lugar, en el trono de mi corazón. Amén. Bueno, vamos a orar. Si hay alguien que está enfermo, venga, vamos a darle gracias a Dios. Voy a orar por usted. El Señor le va a sanar. Dios va a obrar. Gracias en el nombre de Jesús. ¿Le han pagado mal cuando usted ha hecho bien? Déjelo en las manos de Dios. Él le va a dar su recompensa. Mire cómo Dios a Ruth le dio su recompensa. ¿Le han hecho daño a usted cuando ha hecho bien? Entonces, al contrario, ponga en las manos de Dios. Y vamos a dejar esos problemas, y vamos a dejar la enfermedad, y vamos a dejar el dolor en las manos del Señor. Y vamos a decirle, Señor, aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida. Yo te quiero servir. Oh, que Dios encuentre muchas mujeres
y hombres como Ruth. Esto es extraordinario, que Dios halle mucha gente con ese espíritu tan dulce, con ese altruismo, con esa entrega, con ese sacrificio, que Dios halle mucha gente con un corazón tan noble como el de esta mujer. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos y levanta tus manos al Señor, y yo voy a orar por ti. No sé si estás enfermo o tienes un problema, Dios lo sabe. Igual voy a orar por todos y le voy a decir: Señor, tú conoces el caso, tú conoces la situación de cada persona, bendíceles. Le pido bendición al Señor como Ruth económicamente. Tal vez algunos han estado recogiendo apenas migajas o espigas del grano que cae y dicen: Dios, yo no quiero seguir así, yo quiero que tú me bendigas con abundancia. También vamos a orar al Señor para que eso suceda. Amén. Querido Dios, amado Señor Jesús, estamos conmovidos en esta mañana, en este día, en esta tarde, en esta noche. Estamos conmovidos, Señor, de ver tu misericordia, Señor, de ver tu amor, de ver tu fidelidad, Padre. Y en el nombre de Jesús yo bendigo, Señor, a tus hijitos. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Yo bendigo, Señor, a tus hijos e hijas en el nombre de Jesús. Así como tú bendijiste a Ruth, Señor, y la sacaste de su pobreza, de su soledad, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a tus hijitas en el nombre de Jesús. Les bendigo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo les bendigo, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo les bendigo, Señor. Yo les bendigo, Señor. Bendigo a tus hijos, bendigo a esta pareja, Señor. Ayúdales, Dios, como tú bendijiste a Ruth, bendíceles a ellos también. Ayúdales, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendigo, Señor. Ayúdales, Dios. Ayúdales, ayúdales, Señor. Ayúdales, Dios. Bendíceles, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, sí, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Tu salud, tu vida, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Ministrales, Dios. Bendíceles, Señor. Bendíceles con tu espíritu, con tu presencia. Bendíceles, Señor. Bendíceles, Señor. Bendice, Señor, este matrimonio, Dios. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Tu bendición. Oh, gracias. Aleluya. Bendícele, Dios. Aleluya. Amén. Levanta tus manos y adora a Dios en este día. Aleluya. Un nuevo canto. Y tú transformas mi ser. Oh Dios, gracias. Aleluya, Señor. Mi ser. Y tú transformarás mi ser. Protegido, otra vez, protegido, protegido. Protegido, protegido bajo tus alas. Mi amor, Señor, yo te daré con gozo elevaré nuevo canto, y tú transformas mi ser, y tú transformarás mi ser.
mi ser. Aleluya. Te adoramos, Jesús de Nazaret. Te adoramos, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, querido Espíritu Santo de Dios. Gracias, querido Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Nos sentimos protegidos bajo tus alas. Nos sentimos bendecidos bajo tus alas, Señor. Muchas gracias. Danos el corazón como el de esta mujer, Señor. Danos un corazón humillado, sincero, entregado a ti, querido Dios. Danos un corazón así. Lo necesitamos para servirte mejor. Declaramos que tú eres el primero en el trono de nuestra vida. Declaramos que dependemos de ti, Señor. Como tú dijiste, sin mí nada podéis hacer. Recibe, oh Dios, hoy toda la adoración. Gracias porque tú nos das lo que necesitamos y aún más allá de lo que necesitamos, tú nos das. Y tú eres bondadoso, y tú eres generoso, y tú eres bueno, y lo reconocemos, Señor, y por eso te adoramos con todo el alma en el día de hoy, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Le puedes dar un abrazo a alguien que está a tu lado, dale un abrazo y dile: la generosidad de Dios se manifestará en tu vida. La generosidad de Dios se manifestará en tu vida. Gracias, Señor. Adoramos al Señor. Muchas gracias a ustedes, a los que nos han sintonizado. Durante la semana entre a este portal. Ahí tenemos muchos mensajes. Venga aquí. Estamos en Bogotá, en Chapinero, en la calle 65, número 1786. Calle 65, 1786. Venga usted cada domingo a las 10 de la mañana en el nombre de Jesús. No olvide, el próximo domingo tráigase a alguien. Día de Festival de Acción de Gracias. Lleve el sobrecito blanco, por allí lo tienen. Entonces, para que usted lo lleve y diga: voy a depositar una ofrenda especial de amor para la obra del Señor. Deseo que Dios le bendiga. Gracias a todos. Gracias a nuestro equipo. Gracias a todos. Gracias Edgar Velasco. Gracias Álvaro López. Gracias Diana Pineda. Gracias también a Juan Carlos Ortiz, a Catalina Vega, nuestro equipo de alabanza, nuestros ingenieros de sistemas, Andrés Rojas, nuestro ingeniero electrónico Rubén, también a Carlos y Lady, a Rubén, a todos aquí les damos una palabra de amor y de gratitud, y aún a los que no hemos mencionado por estar en esta transmisión. Dios los bendiga grandemente y les ayude, que estén contentos en el día de hoy. Gracias a Dios.